Se seca. Hora 25. Con Primitivo Olvera. Cumplimos un año de confinamiento. En W Radio hemos hablado mucho del saldo que nos ha dejado este año de transformar nuestra vida para permanecer en casa, transformar nuestros hábitos y nuestras disciplinas en cuanto al estudio, en cuanto al trabajo, transformar todo lo que hemos venido haciendo para protegernos del COVID. Y sin lugar a dudas, pues el tema empresarial, el tema laboral, pues es uno de los más afectados. Usted sabe perfectamente, y lo hemos tocado en diferentes espacios en esta estación. Esta semana, por cierto, Valeria Moy está presentando un reportaje muy interesante en torno a los saldos económicos y del mercado laboral en la pandemia. Y bueno, pues esto ha venido a trastocar todo lo que hemos hecho. Nos hemos tenido que adaptar a unas nuevas circunstancias, a veces no con el éxito que todos quisiéramos. Y en el aspecto laboral y en el aspecto empresarial también. Bueno, pues hemos tenido un reto especialmente delicado. El home office llegó para quedarse. Hemos hablado también mucho de que lo que ya se tenía proyectado, estas prácticas a través de la tecnología, simplemente se aceleraron. Hay quienes dicen que se aceleraron 10 años. Pero bueno, el hecho es que hemos cambiado, hemos transformado nuestras dinámicas, pero no sabemos si realmente lo hemos hecho bien. ¿Por qué? Pues porque nos obligó la circunstancia. Esto nadie nos ayudó a planear, no fue decir, vamos a irnos al home office dentro de 3, 4 meses, no. Así fue, hace un año el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, anunció que estábamos en problemas y que nos íbamos a ir al confinamiento y todos tuvimos que improvisar. ¿Qué hemos aprendido y qué nos hace falta? ¿Qué debemos hacer para mejorar nuestras prácticas en este sentido? Bueno, pues vamos a platicar con el maestro Alfonso Aguilera. Alfonso es director general de ICAMI, Centro de Formación y Perfeccionamiento Directivo, a quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Alfonso? Muy bien, Primitivo, muchas gracias por la invitación. Muy bien, gracias a Dios. Al contrario, gracias por tomarnos esta comunicación justamente a través del Zoom. Hace un año lo hubiéramos hecho por teléfono o lo hubiéramos hecho en persona. Hoy simple y sencillamente nos obligan las circunstancias. ¿Qué hemos aprendido, Alfonso? ¿Hemos logrado ciertos objetivos? Nos tuvimos tiempo de planear, de plantearnos objetivos. Yo hace una semana platicaba con un amigo que se dedica al tema de las comunicaciones, al tema de las encuestas, y me decía que él en su empresa había tomado la decisión de hacer home office desde hace más de 2 años. Entonces, esto no le vino a representar ningún problema operativo, y que, bueno, pues para él y para sus empleados, para sus colaboradores, el hecho de hacer home office representa un gran beneficio en cuanto al nivel, en cuanto a la calidad de vida. Pero es muy diferente planear que adaptarse a la circunstancia. ¿Cómo nos ha ido, Alfonso? Pues muchas gracias por la introducción. Sí, tienes toda la razón. El saldo que han tenido las empresas, el saldo que tenemos las personas y la cultura organizacional en las organizaciones ha sufrido un impacto fuerte. Lo decías muy bien hace rato. Y fíjate, te voy a dar un dato que a mí me sorprendió. El 20% de las empresas en México no han sobrevivido esta pandemia, esta reducción del ingreso y estas circunstancias tan fuertes, ¿no? Y como bien lo dices, no teníamos preparado el plan hecho listo para el home office. Y sobre todo un home office, como dices, sin planeación y de volada y sin preguntas. Entonces, yo creo que al principio, las primeras semanas, la gente lo agradeció en la organización. Dijeron, oye, qué bien, la empresa piensa en mí, me voy a ir a mi casa unos 15 días que dure esta pandemia. Cuando esos 15 días se volvieron en 2 meses, 3, 5, 6 meses y el año que llevamos, pues se fueron acrecentando algunas cuestiones como, pues, ese balance de vida en el hogar, como falta de recursos tecnológicos de la gente para poder trabajar, falta de tiempos, y se desdibujaron mucho los horarios familiares y los horarios de trabajo. ¿Estarás de acuerdo conmigo que hoy, pues, no hay tiempos para comer, empezar y terminar de trabajar? Eso está mal. Debería de haberlos, ¿no? Por supuesto. Y fíjate que te voy a dar un dato interesante. Nosotros en ICAMI le vendemos principalmente a los clientes. Uh-huh. Y por lo que nos han dicho los clientes,
el 20% de las personas en las empresas han tenido que salir, ¿no? Por esta crisis profunda que hemos vivido. Otro dato interesante que no es muy agradable es pues que 30% de las empresas han decidido ya no regresar a los espacios físicos, laborales, como tú y yo, como lo mencionamos hace rato. Y yo creo que de lo que he escuchado y me han dicho, el 40% de los empleados, o sea, el 40% del personal no regresará a la oficina. Ese 40% tenemos que pensar en cómo se va a adaptar en los siguientes años. Porque no es que dure más tiempo la pandemia o sean otros meses más, sino como decías tú inicialmente, llegó para quedarse. A ver, Alfonso, aquí creo que coinciden dos cosas. Uno, la necesidad que habíamos dicho, de la necesidad física de protegernos ante una pandemia. Y luego el otro factor que es muy importante es el factor económico generado por el cierre precisamente de las actividades obligado por la pandemia. Entonces, las empresas o quienes se dedican a los negocios, y cuando hablamos de empresas, no hablamos de las grandes empresas, hablamos de todos los niveles, ¿no? De empresas grandes, chiquitas, la inmensa mayoría de las empresas en México son micro y son pequeñas. Entonces, lidiamos con dos cosas. La necesidad de irnos a casa para operar desde casa, pero por otro lado, el problema de ver reducidos los ingresos y el problema de la incertidumbre. Entonces, eso también nos ha obligado, o ha obligado a quienes manejan personal y a quienes manejan recursos económicos, a checar cuáles son las mejores opciones, a ser más productivos, pero también a tener capacidad de ahorrar en lo más que se pueda. Y hoy tener oficinas a lo mejor no es una buena opción, ¿no? Sí, definitivamente, si recordamos, teníamos el coworking que venía con una tendencia muy fuerte, ¿te acuerdas? Claro. Estos espacios que se rentaban de oficina, pues fueron de los más impactados porque cuando se terminaron los contratos, pues los dejaron de renovar. Entonces, ciertamente, lo que te digo es, 30% de las empresas dicen, ¿sabes qué? Ya no voy a regresar en ese esquema. Entonces, ciertamente, lo que hay que hacer ahora es, ya que está planteado este futuro para las personas, a unos nos gusta más, unos nos ajustamos mejor que otros, algunos tenemos unas condiciones diferentes para que sea amable el home office, adicional de la función que tenemos. La mayoría de mis clientes son del ramo de servicios. Y ellos dicen, oye, el 70% está en su casa, pero el otro 30% tiene que estar en campo. Dígase, gente atendiendo a clientes directos, mantenimientos, operación en fábricas, o sea, toda esa operación que quiera o no tiene que ir a trabajar. Y el otro 70% está en su casa con las diferentes condiciones que comentamos. ¿Qué le suma el estrés a esas personas? Primero, trabajar todos en casa, ¿no? La esposa, el esposo, los hijos. Después, la incertidumbre del trabajo. Si el 20% en México de las personas en las empresas, en la mayoría de las empresas, ha perdido el trabajo, la gente tiene un deseo por destacar y trabajar mucho para no perder sus ingresos y su trabajo. Entonces, más el estrés de, oye, Primitivo, pues me contagié, mi mamá falleció de esto, mi primo, mi hijo, ¿no? O sea, traes en la licuadora, como decimos, muchas circunstancias que han hecho que las personas que trabajamos tengamos unos niveles de estrés altos y a eso le sumas, pues, todo lo que acabamos de comentar. Entonces, ya que ahora que estamos viendo que a largo plazo será esta nueva normalidad, pues tenemos que poner las condiciones para que las personas vivan y trabajen de una manera más adecuada. ¿Cómo hacerlo? Tenemos los elementos, estamos preparados. Digo, tú a eso te dedicas. Pero nosotros nos dedicamos a eso. Tú eres una persona, y además ustedes en ICAMI se dedican a decir, yo necesito adaptarme a esta circunstancia, ya no para salir del paso, sino para hacer las cosas bien. Exactamente. ¿Tenemos realmente herramientas? ¿O qué tan cerca estamos de tener esas herramientas y de haber utilizado todo lo que pudimos aprender a lo largo de este año, Alfonso? Exactamente, lo dices muy bien. Así es, pues tenemos pocas herramientas. Y tienes de dos tipos de herramientas. Primero es lo que la empresa te da como herramientas para que salgas adelante. Y no solamente me refiero a una computadora o unos audífonos o una silla, sino me refiero a las condiciones laborales
para que tú ejerzas tus objetivos para los cuales te contrataron. Ese es el primero. O sea, tú tienes claro lo que tienes que hacer, qué cambió en tus funciones. Esa es la parte que la gente resiente porque, pues, de todo el reacomodo natural y obligatorio que tuvo que hacer la empresa para sobrevivir, o sea, no olvidemos que el malo no es la empresa. Aquí no hay malo. No. Nos tuvimos que ir a casa y, bueno, ¿cómo nos ajustamos? Ese es el primer grande. Y el segundo que más me comentan mis clientes es cómo ejerces el liderazgo con tu equipo. ¿Cómo haces tus reuniones? ¿Cómo estás observando a la gente de tu equipo, a tu cliente, a tus proveedores? O sea, ¿cómo estás poniendo las condiciones necesarias para que tus objetivos y tu negocio avance? Entonces, yo creo que hoy las herramientas que tenemos fueron pocas, la preparación fue muy baja, pero veo que muchas empresas están haciendo cosas como las siguientes. Oye, no tengamos más de 5 reuniones al día. Dejemos un espacio de 10 minutos entre junta y junta para que te puedas al menos estirar las piernas, ir al baño, respetemos horarios de comida, respetemos todo esto. Y la empresa ha ido aprendiendo poco a poco. Así como aprendimos al home office de un día para otro, como dices, así estamos tratando de decir qué nos funciona en esta empresa para que las personas trabajen de una manera más agradable. Pero creo que las herramientas y estamos aprendiendo en conjunto, ¿eh? No te podré decir que ICAMI tiene la respuesta final. Lo que te puedo decir es que estamos trabajando de la mano de los clientes para lograr los mejores mecanismos en conjunto. Además, me queda claro que cada compañía tiene una solución a la medida, ¿no? Mis necesidades en una empresa de comunicación, nosotros que nos dedicamos a las noticias, son distintas a las que puede tener cualquier otra empresa, ¿no? Ahorita que decías de las juntas, sí, por favor, limitar las juntas es importante. Oye, ¿qué tanto se debe limitar la duración de las juntas? Pues se dice que el nivel de tensión no debe de durar más de 40 minutos, ¿no? O sea, no debemos de estar continuamente más de 40 minutos en esto. Entonces, pero pues hemos visto casos donde las juntas se llevan interminables, ¿no? Entonces, no más de 40 minutos es un tiempo para que la gente realmente sea productiva, porque tienes que dejar tiempo para que trabajes, ¿no? Claro. En la junta llegas a acuerdos y ahora hay que trabajarlos. Claro, sí, si no te la vives planeando y luego nunca aterrizas las cosas, ¿no? Exactamente. ¿Cómo vamos? Yo no sé cuándo vamos a salir del confinamiento. Eso es muy complicado de saber. Evidentemente ya estamos en una etapa en donde las vacunas, el avance de la ciencia y posiblemente la aparición de tratamientos contra el COVID, pues ya nos generarán un mejor panorama. Pero es un hecho que no vamos a regresar a la vida. Nuestra normalidad va a ser otra. Alfonso, ¿qué va a resultar? ¿Tú cómo percibes este futuro ya con el aprendizaje que se está generando y que ustedes y tú y tu equipo están difundiendo? Lo que estamos aceptando y reconociendo y viendo es que ese gran porcentaje de los líderes en la empresa, de la gente que tiene que guiar a otras personas, estará en casa y sus equipos estarán en casa. Entonces tenemos que dejar de verlo como temporal. La empresa debe de empezar a invertir recursos en que la persona esté bien y, como te digo, en las dos grandes partes, en las funciones que tiene que hacer, pero también las herramientas que tiene para llevarlo a cabo y a traer modelos que gestionen esa agilidad en el trabajo y en el logro de objetivos. O sea, tenemos que prepararnos para ver qué está funcionando en otros países, qué nos ha funcionado en otras empresas, qué hemos hecho bien para que eso se quede como política, como códigos de conducta dentro de las personas que están en el home office y que podamos seguir sacando lo mejor de las personas sin meterles más presión, porque la gente bajo presión aguanta un cierto tiempo, sí, pero no a largo plazo. A largo plazo empezamos a ver enfermedades, gente que se cambia de trabajo. Debemos de cuidar a nuestras personas. Qué importante es eso, cuidar a nuestras personas, más allá de mandarlos a casa. A todo debemos de encontrarle una forma de optimizar los esfuerzos, de optimizar los recursos y de mantener y de preocuparnos por tener una buena calidad de vida. Eso es muy importante. Alfonso, yo te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada y bueno, pues a nuestros amigos que se dedican a este tema, que tienen la necesidad de no solo
solo supervisar, sino liderar, ¿no? Esfuerzos empresariales, esfuerzos con otras personas, evidentemente, pues que se acerquen a ustedes, ¿no? A ICAMI y ahora sí que nos pongamos a aprender cómo hacer mejor las cosas. Así es, con mucho gusto, te agradezco el tiempo, me dio mucho gusto saludarte y estamos a sus órdenes. Gracias, Alfonso, muy buenas noches. Un abrazo, buenas noches, gracias. Gracias. El día